Vamos a repasar en este breve vídeo los conceptos básicos que hemos trabajado de velocidad y aceleración. En primer lugar, tenemos que tener clara la diferencia entre ambas cosas. Por un lugar tenemos la velocidad, que es el cambio de posición, y por otro lado tenemos la aceleración, que es el cambio de la velocidad. Cada uno de ellos, tanto la velocidad como la aceleración, van a tener su propia fórmula, que debemos recordar. En el caso de la velocidad, la distancia es igual a la distancia entre el tiempo, y en el caso de la de la aceleración, va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial partido por el tiempo. Otra cosa muy importante que debemos recordar siempre son las unidades. En el caso de la velocidad, podemos tener la velocidad en kilómetros por hora o la podemos tener en metros por segundo, que son las dos unidades más habituales que manejamos. Si la velocidad está en kilómetros por hora, la distancia tendrá que ir en kilómetros y el tiempo en horas, evidentemente. En el caso de que usemos metros por segundo, la distancia tendrá que ir en metros y el tiempo tendrá que ir en segundos. Es importante que antes de empezar a hacer ningún tipo de ejercicio, verifiquemos que estas unidades son las que tenemos que manejar. En el caso de la aceleración, siempre vamos a usar metros partido de segundo al cuadrado para la aceleración, metros partido de segundo para la velocidad final, metros partido de segundo para la velocidad inicial y segundos para el tiempo. Y esto va a ser siempre metros por segundo al cuadrado y metros por segundo para la velocidad y segundos para el tiempo. A veces se generan líos sobre qué fórmula tengo que utilizar. Pues vamos a pensar en qué elementos tiene cada fórmula. En el caso de la velocidad tenemos velocidad, evidentemente, distancia y tiempo. Tenemos las tres magnitudes. En el caso de la aceleración, tenemos también la aceleración, evidentemente. Pero también tenemos no una, sino dos distancias y el tiempo. Evidentemente, en el caso de la aceleración, esto nos pasa a todos, ¿verdad? Me he equivocado. No es distancia, sino es velocidad. En el caso de la aceleración, no hablamos de distancia, y en el caso de la velocidad, no hablamos de aceleración. Por tanto, si en un ejercicio tenemos tres de estas cuatro para calcular la que nos falta, estamos hablando de aceleración. Si estamos en un ejercicio en el que nos dan dos de estas tres, tenemos speed, tenemos velocidad. Evidentemente, hay que recordar una cosa. ¿Cuántas cosas tenemos que saber de la aceleración para poder resolver esta operación? 3. ¿Y cuántas desconocemos? Siempre una, que es la que tenemos que calcular. En el caso de la velocidad, ¿cuántas conocemos? De estas tres tenemos que conocer 2 para descubrir la tercera cosa que nos falta. Aquí hablamos de 4 cosas, que es aceleración, velocidad final, velocidad inicial y tiempo. Sabemos 3 y buscamos la cuarta. Y en este caso tenemos 3 magnitudes, velocidad, distancia y tiempo, y tenemos de esas 3 que conocer 2 y calcular la que nos falta. Creo que de esta manera, si nos fijamos bien en qué magnitudes tenemos en el ejercicio, ya sean 3 de estas 4 o 2 de estas 3, sabremos fácilmente si estamos hablando de aceleración o si estamos hablando de velocidad. Por último, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia en el caso de la velocidad es la distancia, es decir, que nos movemos de un sitio a otro, y en el caso de la aceleración, lo que cambia que es la velocidad a la que nos movemos. Esto es muy importante. Si lo que está cambiando en el enunciado es la velocidad, hablamos de aceleración. Si lo que está cambiando es la posición, la distancia, hablamos de velocidad. Antes de hacer un ejercicio, fíjate bien en qué información tienes y qué es lo que cambia para saber de cuál de ellas estamos hablando. Y recuerda, haz los ejercicios paso a paso para no equivocarte y no dejarte nada en el camino.